En el set anterior le dijeron a los legisladores vergonzantes, inconsecuentes, que no dan la cara a la realidad, que se ponen de espalda a la ciencia médica. Todo esto con el tema de la interrupción del embarazo. Con nosotros Rubén Maldonado, diputado, representante de la Fuerza del Pueblo. Yo le decía a Rubén que él tenía tiempo para irse con tantos epítetos que le tiraron. Buenos días, Rubén, y explícanos de manera directa la posición de la Fuerza del Pueblo sobre este tema. Buenos días, Nelson, Catherine, Yulisa, un placer compartir con ustedes. Mira, lo que pasa es que también están viendo este tema en función de los intereses de cada sector. Desgraciadamente, este tema en República Dominicana, como casi en todas partes del mundo, está cimentado fundamentalmente en dos aspectos. En lo que tienen el aspecto de fe, los creyentes, los religiosos, que tienen una tesis sobre la posición, y lo que abordan, lo que son más liberales, que abordan el aborto como en sus tres causales, como un aspecto científico. De manera que los epítetos vienen dados en función de dónde tú te encuentras en un momento determinado, y uno de los dos sectores como quiera te va a atacar. Ahora, nosotros entendemos, yo particularmente he sido un abanderado de las tres causales, no desde ahora, desde la Constitución del 2010. He estado siempre firme en ese tenor. Creo en eso. Y precisamente por creer en eso es que nosotros hemos tratado de decontaminar el Código Penal sacando las tres causales, que como bien me decía Catherine fuera de cámara, es apenas un proyectico de 2 páginas, pequeño, con la idea de que ese tema que sin lugar a duda, ha dividido la sociedad dominicana, uno a favor y otro en contra, pueda tener un espacio de discusión en el cual al final se pueda interpretar la verdadera voluntad de la sociedad dominicana y del pueblo dominicano. Nosotros hemos presentado ante la Cámara de Diputados la posibilidad de que las tres causales se puedan aprobar fuera del Código Penal y así entonces propiciar y crear las condiciones necesarias para que otro código, que es muy importante, que es el código que tiene paralizado más de 100 nuevas tipificaciones de tipo judicial, se pueda de una vez y por todo materializar. Perdón, Rubén, un paréntesis. Cuando tú dices nosotros, ¿te refieres a la Fuerza del Pueblo? No, estoy hablando de Rubén Maldonado, porque la Fuerza del Pueblo no fue que sometió ese proyecto. Ese proyecto lo sometió el diputado Rubén Maldonado. Y mis puntos de vista en este aspecto no comprometen ni tienen nada que ver con la Fuerza del Pueblo como partido político, porque yo quiero recordar que este es un tema muy espinoso. Aquí hay problema de fe. Tú no le puedes pedir a un diputado o un senador que tenga ciertas creencias religiosas y que considere la vida de la manera que lo ven, que vote a favor de las tres causales. Ustedes lo saben y nosotros lo sabemos. Entonces, aquí hay aspectos que tú tienes que manejarlo con algún nivel de independencia política en los partidos políticos. Y así se ha hecho siempre. Eso se puede, Claro, se puede, claro. Pero normalmente aquí se dice lo contrario. No, que los yo soy un legislador que eso. voto en función de mi conciencia. A usted no le bajan línea. Siempre he votado en función de lo que yo creo. En el proyecto que yo no crea, independientemente de la opinión que tenga mi partido, yo no voto. No hay línea. Siempre ha sido en el PLD así. Rubén, no hay línea ahí. Ahí no ha habido línea. Ni siquiera en el PLD, cuando yo estaba en el PLD, hubo línea nunca. Cuando esos temas se trataban en el Congreso Nacional, lo que regularmente se dejaban era que los legisladores expresaran su voluntad normal, porque ¿cómo tú le vas a pedir a una persona que es inclusive a veces hasta pastor de una iglesia, que vaya de que por una línea política hasta se va del partido? Entonces, eso es normal. Y yo particularmente como legislador, si bien es cierto que me debo y soy un militante fiel, comprometido total y absolutamente con las líneas de mi partido, pero hay ciertos aspectos en mi quehacer congresional que rayan, tienen algunos límites y va en función de mi conciencia. En el caso particular de las tres causales, yo tengo un punto de vista. Yo tengo un punto de vista que como dije anteriormente, lo he expresado y lo he mantenido siempre, y lo voy a seguir manteniendo. Yo creo en las tres causales. Yo estoy a favor de la vida, pero la vida no de un sector, sino de todas las mujeres en sentido general. Ahora, yo estoy totalmente en desacuerdo al aborto. Yo no creo en el aborto puro y simple. Yo rechazo total y absolutamente la posibilidad de que una mujer, luego de haber engendrado una criatura,
pueda medalaganariamente, sin ninguna razón científica, médica o de índole subjetivo, como la violación o cualquier cosa, ir a un pero doctor ese es el aborto libre. Es el aborto libre. Yo estoy en desacuerdo a ese aborto. Pero eso no es lo que se está pidiendo, y tú lo sabes. Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con tu planteamiento, Yulisa. Eso no es lo que se está planteando. Lo que se está planteando son el aborto de 3 causales. Sí. Lo que tiene que ver con aspectos terapéuticos, aspectos médicos, ¿verdad? Y aspectos de violación o incesto. Diputado Maldonado, usted fue presidente de la Cámara. Así es. Hablemos de la gran fotografía. ¿Qué es lo que está sobre la mesa? Porque nosotros vemos aprobaciones express de proyectos de ley, hasta de presupuestos generales del Estado, de manera express, de un día para otro, un solo planazo, y resulta que este tema que tiene tanto tiempo debatiéndose, que cuenta en teoría con el compromiso de la bancada mayoritaria del Congreso, pues resulta que no se habla, no termina de llevarse a plenaria, no termina de sacarse el polvo. Ese proyecto de ley que usted comenta, de las 3 causales, no termina de buscarse aprobar en el mismo momento que el Código Penal, porque quizás ese podría ser lo que le llaman acá un bajadero. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es, Catherine, y como te decía anteriormente, este proyecto desgraciadamente tiene muchos puntos de vista encontrados. Y aquí cada quien trata de llevar su realidad y hacer valer su posición. Por un lado, tú tienes los que están a favor, o los que estamos a favor de la aprobación de las 3 causales, que tienen un concepto mucho más liberal. Pero y tú tienes del otro lado... Pero las 3 causales fuera del Código Penal, ¿es tu caso? Claro, sí, mi caso fuera del Código Penal. Pero eso lo que busca es, primero, decontaminar el Código Penal. ¿De acuerdo? Lo que quiero, yo particularmente me inclino en una decisión tomada de hace muchos años, inclusive siendo presidente de la Cámara, en tratar de lograr que el Código Penal se apruebe. Y buscando soluciones a ese tema fue que creamos el anteproyecto de ley que crea la posibilidad de conocer las 3 causales como una ley aparte. Ahora bien, tu pregunta, lo que pasa es que también aquí tenemos que reconocer que hay 2 sectores sumamente representativos e importantes que están encontrados. Por un lado tú tienes las iglesias, todas en sentido general, y el sector conservador de la vida dominicana, de la sociedad dominicana, y por otro lado tú tienes el sector liberal y científico, por otro lado, que plantean posiciones disímiles, pero también está la Constitución de la República. Hay aquellos también que hacen el argumento, que plantean el argumento de que el sostenimiento de la ley de las 3 causales o la aprobación de las causales tocaría con la Constitución dominicana en el tema de la vida. Entonces, por eso es que ese proyecto ha sido tan debatido. Al final de cuentas, yo le voy a dar mi opinión personal. Nosotros hemos tratado de aprobar, el senador Félix Bautista, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados nosotros y otros senadores más, hemos venido sometiendo el proyecto que como mandato de la Constitución del 2010 debimos haber aprobado hace mucho tiempo, que es el referéndum. Qué bueno que desde el Ejecutivo ahora se tomó esa iniciativa y se tomó esa decisión. Porque yo creo que a final de cuentas, un tema de esa naturaleza tendrá que buscar la opinión generalizada de la sociedad dominicana. Y ya aprobado un referendo, pues ya tiene carácter constitucional. De manera que, por eso para mí es importante que en este momento y en el tiempo más breve posible, aprobemos el proyecto de referéndum, porque temas como ese y otros pueden perfectamente llevarse al seno de la aprobación de la sociedad y de una vez y por todas salir de ese tema. Maldonado, no quedé satisfecho porque ahí está la opinión particular del legislador, la línea del partido. Pero fue claro, tú has puesto perfectamente el tema. Vamos a quedarnos en el Congreso. Ya hablaba Catherine de las leyes express. Incluso hay una que la Cámara de Diputados acaba de parir, convertirla en ley, y fue la modificación de la ley del INAPA para nombrar a Wellington Arnaud. Eso es escandaloso, eso va a marcar a esta gestión de gobierno. Incluso recomiendo la caricatura de Mercaderes en el Caribe de hoy sobre ese tema. Véanla. ¿Cuál fue la posición de la Fuerza del Pueblo? ¿Votó a favor de que se modificara la ley para nombrar a Wellington Arnaud? No, nosotros hemos mantenido una posición en ese aspecto que ha sido consona con lo que creemos.
Desde el primer momento planteamos que, si bien es cierto, la ley de INAPA requería y necesitaba, ¿verdad?, la modificación, una modificación profunda, porque hay aspectos de esa ley que chocan con la realidad que hoy está viviendo la República Dominicana en el 2020, pero que no podía ser bajo ninguna circunstancia un proyecto para acomodarlo a la decisión, al deseo o a la decisión que tomó el presidente de nombrar un funcionario. ¿Se abstuvieron o votaron en contra? Se obtuvo. Yo no estuve en la sesión. No, porque yo te hice la pregunta, pero fue con mala fe. Yo no estuve en la sesión. Con mala fe porque se dice que en muchas legislaciones la fuerza del pueblo vota a favor de las iniciativas del Ejecutivo. Sí, Nelson, y tiene su explicación. Una alianza. No tenemos alianza, Nelson. No tenemos ningún nivel de alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros somos un partido que estamos totalmente opuestos y diametralmente contrario al Partido Revolucionario Moderno. Ahora, nosotros sí, desde que asumió este gobierno la presidencia, asumimos claro un discurso. Este gobierno no asumió la presidencia en una situación normal. Asumió la presidencia en el medio de una pandemia sanitaria y en el medio de una gran crisis económica. Ante una situación de esa naturaleza, todos los partidos políticos y todos los dirigentes políticos que real y efectivamente creen y trabajan para el desarrollo y la salud y el beneficio de la sociedad dominicana, tenían que entender que este gobierno necesitaba y requería en sus inicios la aprobación, el visto bueno de los partidos políticos para que este gobierno pudiera salir adelante. Por eso nosotros aprobamos y le estuvimos de acuerdo con todos los préstamos que en principio hizo el gobierno, porque esos eran préstamos necesarios. ¿Para qué? Para poder mantener la economía a flote, con un déficit de alrededor de 298.000 millones de dólares, casi 300.000 millones de dólares. Tú tienes necesariamente, de pesos, tú tienes necesariamente que entender que un gobierno de esa naturaleza, tú tienes que ayudarlo a salir, porque al final de cuentas no es el gobierno que va a colapsar, pero ahora es el país. El presidente Fernández está llamando la atención del endeudamiento. Claro, es allá donde voy, es precisamente no, el punto. Antes de seguir, déjalo ahí en amplio, Catherine. Aquí, cuando un partido se abstiene, es para que pase. Eso con relación a la ley, pero no importa. Sigue, Maldonado. Esa es la posición de Nelson. Aquí lleva otra parte. Yo no sé en Venezuela. Sí, en otros países también, es igual. Está bien. Sí, Catherine, pero si estuviéramos en un juicio público oral contradictorio, yo te diría, como abogado de la otra parte, no le ponga caso. No, está bien. Nelson, mira, además qué bueno que ustedes me consideren juez. No, Nelson, mira qué pasa, Nelson. Nosotros como partido en este momento, de hecho, en una reunión que sostuvimos con el presidente Leonel Fernández recientemente, el partido instruyó, precisamente el presidente instruyó sobre eso. Nosotros vamos a seguir con nuestra actitud de respaldo a aquellas iniciativas que de nuestra óptica naturalmente entendamos que son beneficiosas para el pueblo dominicano. Nosotros no vamos a aprobar ni un solo préstamo, y eso es bueno subrayarlo, ningún solo préstamo que no tenga una justificación en el presupuesto nacional de la nación. ¿Por qué? Porque nosotros aprobamos el presupuesto nacional de la nación, claro, el de la nación. Nosotros votamos a favor de ese presupuesto y votamos a favor de ese presupuesto en función de que ese era un presupuesto que se había sometido dentro del marco de una gran crisis sanitaria y una gran crisis sanitaria económica. Sería un poco irresponsable ahora, cuando llegan esos préstamos, ¿verdad?, que están contenidos en el presupuesto que nosotros aprobamos, decirle que no y venir con una actitud politiquera a la crítica irreflexiva, sin análisis y común y corriente. No, nosotros vamos a apoyar todo lo que nosotros en principio aprobamos. Ahora bien, lo que no le vamos a apoyar al gobierno es la emisión de ni un solo préstamo más, ni ninguna iniciativa de convenio internacional que busque endeudar el país más de lo que ya estamos, sin haber estado en el presupuesto general de la nación. Nosotros entendemos que este gobierno ha tomado los préstamos como una solución de la crisis y se lo hemos permitido en función de la crisis que realmente existe. Pero en la medida en que vamos mejorando esa crisis, y ellos mismos están diciendo que han tenido récord recaudatorio, en esa misma medida también nosotros exigimos como oposición que el gobierno atienda más los problemas locales y los gastos de nosotros en función de las entradas que desde el gobierno están
ellos obteniendo. Rubén, ahora que tú hablas de préstamos internacionales que pasan por el Congreso, mientras el gobierno dominicano se las busca en el Congreso para que le aprueben préstamos internacionales porque el país no tiene dinero, la Superintendencia de Seguros, como hemos visto según las recientes publicaciones, despilfarra en nóminas, en aumento de nómina en 22 millones mensuales, el dinero que el gobierno consigue en múltiples ocasiones a través de préstamos internacionales. ¿Cómo ves tú eso y cómo lo ven ustedes de la Fuerza Todavía del es Pueblo? repudiable. Cualquier persona mínimamente sensata tiene que repudiar ese hecho. Y mucho menos cuando tú tienes la libertad de decirlo públicamente y decirlo como parte El descaro. Sí, eso no es posible. Lo que requería la sociedad dominicana en este momento, que el gobierno de turno pues asumiera lo que fue su discurso de campaña, que dicho sea de paso, no lo ha asumido en nada. Sí, el discurso de campaña era que venía con un gobierno de austeridad, que venía con un gobierno para mejorar la finanza pública en procura de poder servir esos recursos más a la nación. Y en eso todos estuvimos de acuerdo, Lo que hemos visto es otra cosa. Una cosa es el discurso, pero otra cosa es ya la ejecución en la práctica. Conozco a Josefa Castillo de hace muchos años. Ex colega. Sí, y una extraordinaria legisladora. Jugó roles importantes en el Congreso Nacional y fue una mujer que ciertamente puedo testimoniar que como congresista pues tiene muchas cosas que decidir. Y la conozco también en términos personales. Sé que es una mujer muy dedicada a su comunidad y muy trabajadora. Como congresista, pero como gerente. Bueno, esa parte yo la repudio. Y de hecho, cuando lo vi, dije, ¿pero qué es esto, Dios mío? Aumentar una nómina, 20 millones de pesos por encima. Bueno, pero nada, vuelvo y te repito, son cosas, a veces una cosa es lo que se dice en el discurso para lograr los objetivos, pero otra cosa es la que se hace ya después que estamos en la función. En el gobierno del Partido Revolucionario Moderno estamos viendo mucho discurso para lograr aplausos, pero en la práctica poca ejecución para lograr la aceptación de la gente. No hay una concordancia. O sea, no poco ha cambiado. Poco ha cambiado. Yo diría que nada. Yo diría que nada. Seguimos estando con las mismas crisis económicas. La sociedad dominicana hoy está más pobre, pero estamos en la misma situación. Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones. Desde mi óptica lo veo como un hombre noble, lo veo como un hombre con deseo de hacer un buen gobierno. Pero tiene que cuidarse de muchos de sus asesores. Bien, pues muchísimas gracias, Rubén Maldonado. Sí, pero antes de irnos, Maldonado, es que a Josefa la ha maltratado. ¿Por qué no le nombraron al hijo? ¿Y por qué no le nombraron a una amiga? Porque estaban cuando en al viudo lo nombraron antes de ayer. Porque lo que se estila es que se nombra a un familiar al que tú designas. ¿Qué pasó ahí? No puedo decirte, esas son cosas del Partido Revolucionario Moderno. No, pero tú te enteras. No tanto, Nelson, no estoy tan enterado de la cosa del PRM. El PRM, recuérdate que es un partido de oposición, nosotros somos un partido de oposición. Y déjame decirte algo, yo también he sentido los rigores y el fuete del PRM como oposición. Sí, claro, lo estamos sintiendo todos. Está bien, gracias, diputado. Gracias a Rubén Maldonado, diputado de la Fuerza del Pueblo, por habernos acompañado. Que tenga feliz día.